histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cuerpo a la muerte. Una audición al servicio de las luchas populares, por el camino del enfrentamiento contra toda política antipopular y conciliadora, por la unidad para luchar por la revolución y el socialismo. Buenos días, oyentes de Voces de Lucha. En este bloque vamos a estar hablando acerca de la situación del agua, la situación de crisis que se está viviendo en la zona metropolitana de nuestro país, donde prácticamente la mitad de la población del mismo no está pudiendo contar con agua potable para el consumo humano. Este proceso que, bueno, por parte del gobierno es presentado como una catástrofe natural, producto de una sequía que se ha extendido más allá de lo previsible y para lo cual prácticamente no había nada que hacer, realmente responde, por supuesto, a causas que tienen todo que ver con la acción humana y en particular con la acción del capital en nuestro país. El proceso que se está viviendo es un síntoma, una muestra de toda una transformación que se ha dado en la economía de nuestro país en las últimas décadas, una transformación en la forma de producir que tiene que ver con los requerimientos del capital imperialista para un país como el nuestro y las transformaciones en las formas de producción que se han venido haciendo. En particular nos referimos a dos fenómenos muy claros. Por un lado, el proceso de la forestación, que a partir de la ley forestal del 87 comienza a estimularse de una manera vertiginosa en nuestro país, luego culminado ese proceso con la instalación de la primera planta de celulosa y todas las que le siguieron. También la aprobación de los cultivos de soja transgénica desde 1995, que también provocó una transformación importantísima en lo que tiene que ver con la utilización de la tierra en nuestro país y los recursos naturales en general en nuestro país, ya que la agricultura de secano, en particular la soja, se transformara de una producción totalmente marginal a convertirse en uno de los principales productos de exportación del país, compitiendo mano a mano con la exportación de pasta de celulosa, que también proviene de este proceso, como decíamos, de transformación del uso del suelo. En este sentido, este proceso es inseparable de la habilitación de la propiedad de la tierra por parte de sociedades anónimas, un proceso que se desarrolló vertiginosamente durante la primera década de este siglo, sobre todo, y más allá de la enmienda que hace el Frente Amplio en el 2007 acerca de la posibilidad de la propiedad de la tierra por parte de sociedades anónimas, la serie de excepciones que plantea el Frente Amplio a la prohibición que se genera en la ley del 2007 hace que prácticamente todas las multinacionales que estaban negociando con la tierra pudieran seguir haciéndolo tranquilamente, y el intercambio de propiedad de la tierra, las compras y ventas se siguieron produciendo de manera brutal en esa primera década del siglo XXI, sobre todo de la mano del boom de los precios de las materias primas, lo cual provocó que la mayor parte del territorio productivo de nuestro país esté en manos de sociedades anónimas, es decir, en manos de multinacionales. Este proceso que se viene dando desde hace décadas es un proceso que, por supuesto, va generando impactos que llevan un tiempo en comenzar a verse, y hoy en día estamos viendo las consecuencias de ese proceso que comenzara tanto tiempo atrás, y donde, por supuesto, los gobiernos blancos y colorados tuvieron un gran protagonismo en la década de los 90, pero a partir del año 2005 es el Frente Amplio el que asume la conducción de este proceso, que es el que nos trae hasta el día de hoy. También hay que tener en cuenta que en el medio de este proceso de extranjerización de la tierra, de habilitación a los cultivos transgénicos, a la forestación con destino a las pastas de celulosa, en particular con el eucalipto,
También se otorgan permisos de explotación minera, con procesos donde se habilita la explotación de minería a cielo abierto, como el caso de la Tiri, que luego por las idas y venidas del mercado se terminan cancelando, pero lo cual muestra que el eje de la política de todos los gobiernos que han pasado tiene que ver con otorgarle todo tipo de beneficios al gran capital sin tener el más mínimo atisbo de una previsión del desarrollo del país y del cuidado de los recursos naturales del país. Y en ese sentido lo que importaba era atraer la mayor cantidad de inversión extranjera directa posible para que los números de la macroeconomía dieran bien, para seguir endeudando al país y poder mantenerse en el gobierno en buenos términos con las grandes multinacionales, con el Fondo Monetario, recibiendo elogios de los organismos financieros internacionales y de las potencias imperialistas. Y mientras tanto se va acumulando un proceso que no solamente mantiene a nuestro pueblo sometido a la explotación, a los bajos salarios, a la falta del desarrollo humano, sino también se van generando este proceso de deterioro brutal de los recursos naturales del país, en particular de los dos principales, que son la tierra y el agua. Los monocultivos del eucalipto y la soja, en particular la soja transgénica, además de afectar la composición orgánica de los suelos, consumen grandes volúmenes de fertilizantes y plaguicidas para lograr los rendimientos que se plantean. En este proceso, el drenaje, el escurrimiento superficial de estos químicos y los desechos de las plantaciones y también de la actividad ganadera tradicional van filtrándose, van descargándose en los cursos de agua. Además, a esto hay que agregar todo lo que tiene que ver con los efluentes cloacales que vienen de parte de las poblaciones, todo lo cual va acumulándose en un proceso de contaminación generalizada en toda la red hídrica del país. Además, por supuesto, como se ha denunciado muchísimas veces, procesos como la forestación, como la soja, han ido no solamente contaminando los cursos de agua, sino también secando en muchos casos tajamares, lagunas, etcétera, diferentes recursos de diferentes reservorios de agua que se van secando producto del consumo que hacen estas plantaciones. Esta crisis del agua que estamos viviendo hoy es, como repetimos, es el resultado de la superexplotación de los dos bienes naturales fundamentales de este país, la tierra y el agua. Por un lado, con la explotación, como decíamos, del monocultivo sojero y forestal, la fertilidad de la tierra se va degradando, se va perdiendo para siempre. La calidad del agua se va deteriorando y se va perdiendo la disponibilidad para el uso humano. Y lo que va quedando para el país, en perspectiva, para las próximas décadas, es tierra contaminada y degradada, que no sirve para el cultivo de alimentación, por ejemplo, y un agua contaminada a duras penas o, ya en casos más extremos, que es imposible su utilización para el consumo humano. ¿Cómo se fue generando todo esto? Bueno, hay que recordar que en el 2004 se hace un plebiscito en defensa del agua, donde se planteaba que la gestión del agua para uso humano debería ser solamente en manos estatales, se prohibía el lucro, la utilización del recurso del agua como objeto de lucro, sino que se lo planteaba como un derecho humano. Este plebiscito, que obtuvo la mayoría en las elecciones del 2004, justo cuando gana por primera vez el gobierno nacional el Frente Amplio, es un muy buen ejemplo de cómo los gobiernos realmente le dan muy poca importancia a la propia legalidad vigente cuando se trata de defender los intereses del gran capital. Rápidamente el gobierno del Frente Amplio, que asumía el gobierno en ese año,
ignora en todo lo que considera necesario esa modificación constitucional y comienza a desarrollar una política donde todo el tiempo se le da cabida al capital privado para la utilización y el lucro de la utilización del agua. Y como mencionábamos antes, se profundiza hasta el extremo un modelo de economía primarizada, extranjerizada, un modelo de economía que de ninguna manera permite la sustentabilidad de la utilización de los recursos naturales. En esta línea, en el año 2016, el gobierno envía al Parlamento, el gobierno de Tabaré Vázquez, en ese entonces, envía al Parlamento, donde el Frente Amplio tenía la mayoría parlamentaria, al igual que en sus 3 periodos de gobierno, envía, decíamos, al Parlamento el proyecto de ley de riego, un proyecto que fue muy discutido en su momento, muy criticado, contra el cual hubo varias movilizaciones, donde desconociendo también la reforma constitucional del 2004, se generaba un plan que permitía aumentar la disponibilidad de agua justamente para esa actividad, para el riego, mediante el desarrollo de una serie de represas, de una serie de construcciones de infraestructura abiertas a la inversión privada. Esto era muy claramente marcado por la línea que bajaba del Banco Mundial, como toda la política del Frente Amplio y de todos los gobiernos que han dirigido este país, en el sentido de que planteaba la necesidad de adaptar el marco jurídico del país a facilitar el cumplimiento de las necesidades del gran capital que se estaba desarrollando en el mismo. Esta ley de riego, como decíamos, que genera un nuevo proceso de privatización de la utilización del agua, se va complementando, obviamente no por casualidad, con una serie de medidas que van generando todo un marco jurídico que facilita a las grandes empresas privadas utilizar a su antojo los recursos hídricos, en este caso del país, obviamente sin ni siquiera pagar un peso por la utilización de los mismos y sin tener que rendir cuentas prácticamente a nadie del uso y la contaminación que hacen de los mismos. En el año 2017, a fines del 2017, el Frente Amplio, el Poder Ejecutivo del Frente Amplio firma con la multinacional UPM el contrato, en esos momentos secreto, para generar la segunda planta de UPM, donde el Estado se comprometía a invertir cifras astronómicas, miles de millones de dólares en obras de infraestructuras que iban a permitir facilitar la explotación de esta empresa, sin ninguna contrapartida, por supuesto, una empresa que que ya está en funcionamiento, a representar un impacto profundo sobre en lo que tiene que ver con la contaminación del ambiente en nuestro país, más allá de todo lo que tiene que ver con la profundización de un modelo de economía primarizada, dependiente totalmente de los centros imperialistas y sometida al destino de ser productora de materia prima barata para los centros industriales. En este sentido, la planta de UPM va a implicar, que ya se ha puesto en funcionamiento, va a implicar en particular con lo que tiene que ver con el agua, con la calidad de agua, un impacto muy fuerte. Varias organizaciones ambientalistas que se han movilizado en contra de esta planta han denunciado el hecho de que cada día esta planta de UPM, la nueva planta de UPM, va a implicar la contaminación de una cantidad de agua similar a lo que en 2 semanas se gasta en Montevideo. Es decir, unos 7.000 millones de litros de agua diariamente. Repetimos, el equivalente a lo que abastece al sistema metropolitano de Montevideo por al menos 2 semanas. Todo esto lo utiliza UPM en estos momentos, lo contamina el agua del Río Negro en estos momentos,
y obviamente sin pagar un solo peso. Es más, el Estado uruguayo sigue gastando dinero en la culminación del proyecto del ferrocarril central, que implica ya de por sí también un fuerte impacto ambiental, además de los centenares de millones de dólares que ha costado su construcción. Pero no solamente la planta de UPM tiene que ver con todo este proceso de superexplotación de los recursos ambientales, la construcción de una carretera por los humedales de Rocha, la instalación del proyecto Neptuno, que este gobierno actual de la coalición encabezada por el herrerismo, por el Partido Nacional, con participación del Partido Colorado, de Cabildo Abierto, del Partido Independiente, este gobierno actual, continuador de las políticas del gobierno Frente Amplista, lleva adelante, está impulsando, y es más, con la excusa de la crisis que se está viviendo, intenta avanzar más firmemente en el proyecto Neptuno, que busca instalar en Arasatí, San José, una planta desalinizadora en manos de empresas privadas, es decir, nuevamente violando esa reforma constitucional por la cual tanta movilización se generó con el plebiscito realizado en el 2004. Nuevamente se desnuda como los gobiernos realmente no tienen ningún empacho en pasar por encima de cualquier legislación que consideren, como decíamos, con tal de defender una y otra vez los intereses del gran capital. Este fenómeno que nos muestra también tiene que ver con una decisión muy fuerte de los gobiernos de defender a capa y espada y utilizando cualquier recurso a su disposición los intereses del gran capital. No solamente en lo que tiene que ver con la posibilidad que tienen de explotar los recursos, sino ante cualquier manifestación popular de rechazo o incluso ante cualquier situación política o lo que sea. Basta recordar cuando Tabaré Vázquez habló con Bush, según él mismo lo reconociera, para sondear la posibilidad de que se enviaran marines a defender la primera planta de UPM, en ese momento Botnia, en Fray Bentos, frente a Gualeguaychú, ante una eventual necesidad de defender por alguna intervención argentina a la planta de ese entonces de Botnia, posteriormente adquirida por UPM. Pero viniéndonos mucho más cerca en el tiempo, en el año 2019, justamente en el Día Mundial del Agua, cuando se hace una manifestación, una marcha en Montevideo, en contra de la instalación de la segunda planta de UPM y en defensa de los bienes comunes, se da una fuerte represión también por parte del gobierno del Frente Amplio, que culmina con varias personas detenidas, con la presencia de policías infiltrados en la marcha, vestidos de civiles. Esto muestra claramente, una vez más, que el defender los intereses de las grandes multinacionales, del gran capital imperialista, es política de Estado en este país. Y ningún gobierno le va a temblar la mano si tiene que reprimir a la movilización popular, con tal de asegurar el clima de negocios, asegurar las mejores condiciones para que las multinacionales sigan haciendo sus negocios. La lucha por el agua, entonces, no es una cuestión coyuntural, es algo que tiene que ver con una cuestión de la estructura del país, la estructura de dominación a la cual está sometido nuestro país, y por lo tanto está vinculada profundamente a la lucha contra la dominación imperialista y, en definitiva, a la lucha contra el capitalismo, es decir, la lucha por el socialismo. Es una lucha larga que va a tener que darse por parte del pueblo cuando comienza a construir una visión de conjunto alternativa a la dominante, cuando el pueblo logre comenzar a desprenderse del dominio del reformismo y pase a una confrontación a fondo contra la dominación imperialista y contra la dominación de la burguesía. Seguramente en este proceso, en algún momento, a alguien se le va a ocurrir convocar algún plebiscito para una nueva reforma constitucional que de alguna manera buscara generar alguna garantía en contra de la explotación del agua por parte del capital privado. Ya esta experiencia de lo que fue el plebiscito del 2004 y cómo fue ese planteo totalmente ignorado por los gobiernos que se sucedieron, en particular los gobiernos del Frente Amplio, que fue uno de los sectores que impulsó el plebiscito, también es una enseñanza, debería ser una enseñanza para nuestro pueblo, acerca de cómo no se puede confiar ni un tantito así en la legalidad burguesa, en cómo los gobiernos, cualquiera sea ellos,
van a pasar por encima de cualquier elemento legal que les sea necesario pasar por encima con tal de defender los intereses de los capitalistas. La lucha, como decíamos, por la defensa del agua debe ser una lucha de conjunto contra todo lo que tiene que ver con la estructura de dominación del imperialismo. Por lo tanto, es una lucha de conjunto por la liberación nacional, por el socialismo.